Pues nada, que esto va a estar muy guay. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy quería estar con ustedes para poder aprender juntos a cómo compartir de tu fe en otros países, en otros estados, igual tal vez dentro de tu comunidad, dentro de tu estado, en diferentes lugares. De verdad creo que este video puede ayudar muchísimo y creo que es muy importante, no solamente si vas a predicar en otros países o te invitaron a una iglesia en tal estado, sino también dentro de tu familia o dentro de algunos lugares cerca. Bueno, hoy te quiero platicar de una persona que Dios ha ocupado, un misionero, el cual se ha dejado utilizar por Dios y que podemos verlo a través de la Biblia. Y este es Pablo. Justamente Pablo era un hombre que era muy inteligente, conocía muchísimo de la palabra de Dios. Era un hombre que tenía doble nacionalidad, que era un hombre estudiado. Pero justamente en Filipenses 3:8 él nos dice que todo esto lo tiene como pérdida porque había encontrado su valor en Cristo. Y justamente tenemos que tener esto en mente. Él tenía muchísimo conocimiento, sabía muchísimo de todo, pero su prioridad ante todo estaba Cristo. Y bueno, justamente Pablo escribe una carta a Corintios y él empieza a explicar a ellos cómo fue que él empezó a acercarse a ellos y cómo él pudo explicar la palabra de Dios, cómo él pudo compartir de su fe. Y justamente en el capítulo 2 él empieza a decirles que él no preparó un mensaje todo elaborado, en el cual no ocupó palabras de sabiduría de otras personas, que no fue nada mucho más allá, sino que él dice en el versículo 2, pues yo decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y justamente vemos que él empieza a hacer referencia y como primer punto tenemos que no nos tenemos que olvidar de esto, de predicar en todo momento a Cristo y a este crucificado, a su evangelio, lo que él hizo, y en cualquier lugar a donde nos llegan a invitar, poder simplemente hablar de algo que es esencial, que es el evangelio. Y es algo que justamente Pablo estaba haciendo. Él conocía muchísimas cosas, él tenía mucho conocimiento, él sabía muchas cosas, muchos idiomas, pero él no se basaba en esto, él todo lo resumía en solamente predicar de Cristo. Entonces es algo que es muy interesante. Como punto número 1, solamente hablar de Cristo, del evangelio. Bueno, más adelante Pablo dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y quiero que veas esta parte. Justamente Pablo estaba diciendo, o sea, a pesar de ser una persona que podía confiar en su propio conocimiento, dice que se acercaba y que predicaba con temor, con temblor, y era tímido, y eso mostraba mucha humildad de su parte. Realmente sabía que el trabajo que se estaba haciendo era totalmente de Dios. Y bueno, es necesario de la misma manera priorizar en todo momento que es Dios hablando y darle su lugar a Dios, que Él es totalmente el que está hablando y nosotros tenemos que hacernos menos y hacernos humildes ante eso, y que el único que tiene que ser exaltado es Dios. Y bueno, como segundo punto puede ser humilde y tener temor hacia la palabra de Dios. Y bueno, más adelante en el versículo 4 Pablo les dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Y te quiero decir algo, justamente este punto abarca muchísimas cosas, y esto es que es necesario hacer el mensaje muy claro y preciso. Pero justamente para hacer este mensaje más claro y preciso es necesario poder entender el contexto en el cual se encuentran muchas personas. Por ejemplo, Pablo era muy inteligente y esa inteligencia lo ocupaba para poder predicar de Dios. Justamente cuando estaba en Atenas él podía ocupar frases de filósofos para poder llegar a las personas, porque en ese lugar las personas llegaban a entender estas frases. Y es por eso que es necesario que cuando tú y yo lleguemos a visitar tal vez algún estado o visitar algún país o nos inviten en diferentes lados, es necesario poder entender el contexto en el que se envuelven las personas. Por ejemplo, tenemos que entender que el contexto cultural de una persona que vive en América y que otra persona que vive en Europa es totalmente distinto. Incluso dentro de México también una persona que vive en el norte es totalmente diferente del contexto en el que ha vivido una persona del sur. Y eso es necesario poder entenderlo, saber a dónde vamos a llegar, saber a qué iglesia estamos visitando, a quiénes estamos hablando, para que nosotros podamos comunicar un mensaje más claro. Y justamente te voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, esta sudadera, los jeans, las zapatillas las compré en el chino, pero para Dios yo tengo valor, porque mi valor no se encuentra en lo que estoy usando. Justamente esta frase puede sonar muy rara para ti,
Pero para una persona que vive en España la puede entender muy bien, porque las tiendas del Chino son unas tiendas muy populares en donde no comúnmente se ve a personas comprando ropa. Si alguna persona llega a comprar ropa en el Chino, que es muy rara, es porque regularmente no tiene muchos recursos. Pero vemos que esta frase, una persona que vive en España me la puede entender muy bien y puede entender el mensaje. Pero esta misma frase, una persona que vive en Perú o que vive en Estados Unidos o que vive en México no puede llegarle a entender tan fácilmente. Y es por eso que te quiero decir, es muy necesario poder conocer el contexto en el que viven para que por medio de ello tú puedas predicar la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que estar abiertos a nuevas culturas, nuevos horizontes y a poder adquirir ese conocimiento de lo que podemos ver alrededor. Pero ese conocimiento lo queremos adquirir no solamente para guardarlo para nosotros, sino para el contrario, que podamos predicar el evangelio de Dios. Y bueno, como último punto, dice Pablo: confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Y bueno, como te decía, esto es totalmente obra de Dios. Entonces te puedo decir que a cualquier lado donde vayas, no te confíes en tu propia prudencia, no te confíes en lo que tú ya conociste. Tal vez sí sabes muchísimo del contexto ya donde viven, sabes muchísimas cosas, pero solamente quiero que entiendas algo: el trabajo es totalmente del Espíritu Santo. Entonces totalmente tenemos que depender de Él. Y sea que estemos en cualquier lado, sea que sí, incluso en nuestra propia iglesia, yo conozco a los propios chicos, sé el contexto en el que viven, sé qué está pasando alrededor de mi entorno y ahora puedo compartir, sí, pero no solamente te puedes confiar en eso, tienes que confiar totalmente en la obra del Espíritu Santo, y es por eso que esa dependencia es totalmente lo que hace el todo. Y bueno, ahora vemos cómo Dios nos empieza a enseñar a cómo predicar de su palabra, a cómo poder hablar de nuestra fe, y ya no solamente en diferentes países, porque estos mismos consejos los puedes ocupar en diferentes contextos. Te puedo decir que tu escuela y tu casa viven dos contextos totalmente diferentes. Te puedo decir que en tu colonia y tal vez una colonia que queda a 30 minutos de tu ciudad es totalmente diferente a donde estás. Entonces ahora podemos tener esta herramienta para poder compartir de Dios. Pero bueno, solamente quería compartirte esto y quería animarte a que puedas compartir de tu fe. Y si este video te ayudó muchísimo y fue de gran bendición a tu vida, sería de gran ayuda que pudieras darle like y que pudieras comentar este video para que pudiera tener más retroalimentación y podamos animarnos unos a otros a seguir compartiendo de nuestra fe. Me agradó mucho poder compartir contigo este mensaje y bueno, nos estamos viendo para otro video. Bye.